Un niño de 9 años desaparece en 2012 en El Salvador. 9 años después, su madre ve una publicación impactante en Facebook. ¡Qué gusto tenerte aquí! Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. El calor sofocante de la tarde salvadoreña se extendía por las calles polvorientas de Soyapango, uno de los barrios más peligrosos de San Salvador. Era un martes común cuando la vida de Jessica cambió para siempre. A las 3:47 de la tarde, su hijo Dylan, de apenas 9 años, desapareció sin dejar rastro. Jessica trabajaba como vendedora ambulante en el mercado central, un empleo que la obligaba a ausentarse de casa durante largas horas. Ese día, como tantos otros, había dejado a Dylan bajo el cuidado de Melissa, su vecina de confianza y madre de 3 hijos. La decisión parecía segura. Dylan conocía bien el vecindario y raramente se alejaba más de 2 cuadras de su hogar. Según el testimonio de Melissa a las autoridades, Dylan había estado jugando fútbol con otros niños en un pequeño terreno baldío ubicado a 1 cuadra de distancia. El área, aunque no era la más segura, era frecuentada regularmente por los menores del barrio bajo la supervisión informal de los adultos cercanos. Alrededor de las 3:30 de la tarde, Melissa había gritado desde su ventana para que Dylan regresara a casa para merendar. Cuando no recibió respuesta después de varios llamados, decidió enviar a su hijo mayor, de 12 años, a buscarlo. El muchacho regresó minutos después con una expresión de confusión. El terreno baldío estaba vacío. Los otros niños habían regresado a sus casas, pero nadie recordaba haber visto a Dylan marcharse. Fue como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Melissa inmediatamente comenzó una búsqueda por el vecindario, visitando casa por casa y preguntando a cada vecino si habían visto al niño. La respuesta era consistentemente la misma: nadie había notado nada inusual. Algunos mencionaron haber visto a Dylan jugando más temprano, pero ninguno pudo proporcionar información sobre su paradero después de las 3:30. Cuando Jessica regresó del trabajo a las 6:15 de la tarde, encontró a Melissa en estado de pánico total. La noticia del desaparecimiento la golpeó como un rayo. Sin perder tiempo, Jessica corrió por todo Soyapango, gritando el nombre de su hijo, revisando cada callejón, cada casa abandonada, cada rincón donde un niño pequeño podría haberse escondido o refugiado. La búsqueda informal se extendió hasta altas horas de la noche. Vecinos, familiares y conocidos se unieron al esfuerzo, formando grupos de búsqueda que peinaron meticulosamente toda el área circundante. Utilizaron linternas improvisadas y celulares para iluminar los espacios más oscuros, pero Dylan parecía haber desaparecido completamente. Al día siguiente, Jessica se dirigió a la estación de policía local para reportar formalmente la desaparición. El oficial de turno, visiblemente cansado y con una actitud que sugería haber visto demasiados casos similares, tomó la denuncia con una rutina que resultaba desalentadora. Le explicó a Jessica que en El Salvador, especialmente en áreas como Soyapango, los casos de niños desaparecidos eran lamentablemente comunes. Las estadísticas eran aterradoras. Solo en 2012, más de 200 menores habían sido reportados como desaparecidos en todo el país. Muchos de estos casos nunca se resolvían debido a la falta de recursos policiales, la alta criminalidad y la presencia dominante de las pandillas que controlaban territorios específicos. El oficial sugirió varias posibilidades. Dylan podría haber huido de casa, aunque Jessica insistía en que no había motivos para ello. Podría haber sido víctima de la violencia pandillera que azotaba la región, o podría haber sufrido un accidente en algún lugar remoto. La investigación oficial comenzó con una búsqueda limitada en un radio de 5 kilómetros alrededor del punto de desaparición. Los investigadores entrevistaron a los vecinos más cercanos, revisaron las cámaras de seguridad disponibles en el área, aunque estas eran escasas y de mala calidad, y verificaron los registros hospitalarios para determinar si algún niño no identificado había ingresado recientemente. Durante las primeras 72 horas críticas, que los expertos consideran fundamentales para encontrar a una persona desaparecida, los resultados fueron desalentadores. No se encontraron testigos adicionales, las cámaras de seguridad no proporcionaron imágenes útiles, y ningún hospital había registrado el ingreso de un menor que coincidiera con la descripción de Dylan. La realidad del entorno comenzó a pesar sobre la investigación. Soyapango era conocido por ser territorio disputado entre pandillas rivales, específicamente la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Estas organizaciones criminales controlaban estrictamente el movimiento de personas en sus áreas de influencia, y cualquier investigación policial era vista con sospecha y hostilidad. Los residentes, por temor a represalias, frecuentemente se mostraban reacios a cooperar con las autoridades o a proporcionar información que pudiera ser considerada como colaboración con la policía. Jessica, desesperada por obtener respuestas, intentó acercarse personalmente a algunos miembros conocidos de las pandillas locales. Esta decisión, aunque comprensible desde la perspectiva de una madre desesperada,
resultó infructuosa y potencialmente peligrosa. Los pandilleros negaron cualquier conocimiento sobre el paradero de Dylan y advirtieron a Jessica que continuar haciendo preguntas podría traer consecuencias no deseadas para ella y su familia. Después de 2 semanas de búsqueda intensiva, la investigación oficial comenzó a perder impulso. Los recursos policiales fueron redirigidos hacia casos más recientes, y el expediente de Dylan fue trasladado a la unidad de casos fríos. Para las autoridades, Dylan se había convertido en otra estadística más en un país donde la violencia y la criminalidad habían normalizado la pérdida de vidas jóvenes. Sin embargo, Jessica se negó a aceptar esta realidad. Con sus ahorros limitados, comenzó a imprimir volantes con la fotografía de Dylan y los distribuyó por toda la ciudad. Visitó estaciones de radio locales, suplicando que transmitieran la información sobre su hijo desaparecido. Aunque algunos medios colaboraron inicialmente, la atención mediática fue breve y superficial. A medida que pasaban las semanas, la desesperación de Jessica se intensificaba. Había agotado todas las vías oficiales disponibles y se encontraba enfrentando una realidad que se negaba a aceptar. Su hijo podría estar muerto, o peor aún, podría haber sido víctima del tráfico de menores que operaba en la región. Los rumores sobre redes de tráfico infantil no eran nuevos en El Salvador. Durante años, había circulado información sobre organizaciones criminales que se especializaban en el secuestro de niños para diversos propósitos: trabajo forzado, adopciones ilegales en el extranjero, o actividades aún más siniestras. Sin embargo, estas redes operaban en las sombras, protegidas por la corrupción, el miedo y la falta de recursos para combatirlas efectivamente. Mientras Jessica luchaba contra la desesperanza, un detalle inquietante comenzó a emerger durante sus conversaciones con otros padres que habían perdido hijos en circunstancias similares. En los últimos 2 años, al menos 6 niños de edades entre 8 y 12 años habían desaparecido en un radio de 10 kilómetros alrededor de Soyapango. Todos compartían características similares: familias de bajos recursos, madres trabajadoras, y desapariciones que ocurrieron durante las horas de la tarde en áreas aparentemente seguras. Este patrón sugería algo más siniestro que simples casos aislados de violencia o accidentes. Pero cuando Jessica intentó presentar esta información a las autoridades, fue desestimada como una madre desesperada que intentaba ver conexiones donde no las había. El primer mes después de la desaparición de Dylan concluyó sin avances significativos. Jessica había perdido su trabajo debido a las ausencias constantes dedicadas a buscar a su hijo. Sus ahorros habían agotado en la impresión de volantes y en el pago a investigadores privados que prometían resultados pero no los entregaban. Sin embargo, Jessica no sabía que su búsqueda había apenas comenzado, y que la verdad sobre el destino de Dylan la llevaría por un camino que jamás habría imaginado, conectando su tragedia personal con una red criminal internacional cuyas ramificaciones se extendían mucho más allá de las fronteras de El Salvador. Los meses se convirtieron en años, pero la determinación de Jessica permanecía inquebrantable. Mientras el resto del mundo parecía haber olvidado a Dylan, ella transformó su dolor en una búsqueda metódica que consumió cada aspecto de su existencia. Después de perder su empleo en el mercado central, Jessica se vio obligada a tomar trabajos esporádicos que le permitieran mantener la flexibilidad necesaria para continuar sus investigaciones. Limpiaba casas durante las madrugadas, vendía comida casera en las tardes, y dedicaba cada momento libre a recorrer orfanatos, casas de acogida y centros de menores en situación de riesgo por todo el país. Su rutina se había vuelto ritualística. Cada sábado, Jessica visitaba un orfanato diferente, llevando consigo la fotografía de Dylan plastificada y desgastada por el uso constante. Los directores de estas instituciones, inicialmente comprensivos, comenzaron a reconocerla y algunos empezaron a evitar sus visitas. Sin embargo, Jessica persistía, convencida de que algún día encontraría una pista que las autoridades habían pasado por alto. Durante este periodo, Jessica comenzó a documentar meticulosamente cada aspecto de su búsqueda. Mantenía un cuaderno donde registraba cada lugar visitado, cada persona contactada, y cada nueva información, por insignificante que pareciera. Esta práctica no solo le ayudaba a mantener el control sobre su investigación, sino que también le proporcionaba una sensación de propósito cuando la desesperanza amenazaba con abrumarla. En 2013, exactamente un año después de la desaparición, Jessica organizó una vigilia en el lugar donde Dylan había sido visto por última vez. Esperaba que la atención renovada pudiera motivar a algún testigo a presentarse con información adicional. La vigilia atrajo a aproximadamente 50 personas, incluyendo otros padres que habían perdido hijos en circunstancias similares. Aunque no surgieron nuevas pistas sobre Dylan, el evento marcó el inicio de una red informal de apoyo entre familias afectadas por desapariciones. Esta red se convirtió en una fuente invaluable de información. Jessica descubrió que el patrón que había notado inicialmente era aún más extenso de lo que había imaginado. Entre 2010 y 2015,
Más de 20 niños habían desaparecido en circunstancias similares en diferentes municipios de San Salvador. Todos provenían de familias de bajos recursos, todos habían desaparecido durante las horas de la tarde, y ninguno había sido encontrado. Los testimonios de otros padres revelaron detalles inquietantes. Varios mencionaron haber visto vehículos desconocidos en sus vecindarios días antes de las desapariciones. Otros reportaron haber sido contactados por personas que se identificaban como trabajadores sociales o representantes de organizaciones benéficas, quienes habían hecho preguntas específicas sobre sus hijos y su situación familiar. Jessica comenzó a sospechar que estas desapariciones no eran casos aislados, sino parte de un patrón organizado. Sin embargo, cuando intentó presentar esta teoría a las autoridades, fue nuevamente desestimada. Los oficiales argumentaban que las similitudes entre los casos eran coincidenciales y que la falta de evidencia física hacía imposible establecer conexiones definitivas. Frustrada por la inacción oficial, Jessica decidió emprender su propia investigación. Utilizando los contactos que había desarrollado a través de la red de padres afectados, comenzó a mapear las desapariciones geográfica y cronológicamente. Lo que descubrió la alarmó profundamente. Las desapariciones seguían una ruta específica que se movía gradualmente desde los barrios más pobres de San Salvador hacia las áreas rurales circundantes. Cada grupo de desapariciones ocurría en un periodo de 3 a 4 meses, después del cual la actividad se desplazaba a una nueva región. Este patrón sugería un nivel de organización y planificación que iba mucho más allá de actos criminales oportunistas. En 2014, Jessica logró obtener una reunión con Michael, un investigador privado con experiencia en casos de tráfico humano. Michael había trabajado anteriormente con organizaciones internacionales y tenía conocimiento especializado sobre las redes criminales que operaban en América Central. Su evaluación inicial del caso de Dylan y los patrones identificados por Jessica fue gravemente preocupante. Michael explicó que El Salvador se había convertido en un punto de tránsito crucial para redes internacionales de tráfico humano. La posición geográfica del país, combinada con la inestabilidad política y social, lo convertía en un lugar ideal para que estas organizaciones operaran con relativa impunidad. Los niños eran especialmente vulnerables debido a la falta de sistemas de protección efectivos y la prevalencia de la pobreza que hacía a las familias más susceptibles a la manipulación. Las revelaciones de Michael proporcionaron un contexto aterrador para las sospechas de Jessica. Los niños desaparecidos no eran simplemente víctimas de violencia local, sino posibles objetivos de una industria criminal sofisticada que operaba a nivel internacional. Esta industria incluía desde trabajo forzado hasta adopciones ilegales en países desarrollados, donde familias acaudaladas pagaban sumas considerables por niños sin hacer preguntas sobre su procedencia. Con esta nueva perspectiva, Jessica comenzó a investigar las supuestas organizaciones benéficas que varios padres habían mencionado. Descubrió que muchas de estas organizaciones eran fachadas que operaban durante periodos cortos antes de desaparecer y reaparecer bajo diferentes nombres. Sus representantes utilizaban credenciales falsas y prometían ayuda a familias vulnerables como pretexto para identificar posibles víctimas. En 2015, Jessica logró localizar a una mujer llamada Angela que afirmaba haber trabajado para una de estas organizaciones antes de desertar por motivos éticos. Angela proporcionó información específica sobre cómo operaba la red, identificaban familias vulnerables, estudiaban sus rutinas, y esperaban el momento oportuno para actuar. Los niños seleccionados cumplían criterios específicos relacionados con edad, apariencia física y circunstancias familiares. La información de Angela corroboró las sospechas de Jessica sobre la naturaleza organizada de las desapariciones. Sin embargo, Angela se negó a proporcionar testimonios oficiales o a cooperar con las autoridades, citando temores legítimos por su seguridad personal. Esta situación ejemplificaba el dilema enfrentado por muchas víctimas y testigos de redes criminales. El conocimiento de la verdad venía acompañado de riesgos mortales. Durante 2016 y 2017, Jessica expandió su búsqueda más allá de las fronteras nacionales. Había leído sobre casos similares en Guatemala y Honduras, y comenzó a establecer contactos con organizaciones de derechos humanos en estos países. Lo que descubrió confirmó sus peores temores. Existía una red regional de tráfico infantil que operaba a lo largo de toda América Central. Los documentos y testimonios recopilados por estas organizaciones revelaban un modus operandi consistente en toda la región. Los traficantes se dirigían específicamente a comunidades pobres donde la supervisión gubernamental era mínima. Utilizaban una combinación de engaño, corrupción local y violencia para adquirir niños que posteriormente eran transportados a través de rutas establecidas hacia destinos en América del Norte. El aspecto más perturbador de esta información era la sofisticación de la operación. Los niños no eran simplemente secuestrados. Sus identidades eran sistemáticamente alteradas a través de documentación falsificada. Se les proporcionaban nuevas historias de vida, nuevos nombres,
y nuevas nacionalidades que los convertían en candidatos legítimos para adopción internacional. En 2018, 6 años después de la desaparición de Dylan, Jessica había acumulado un archivo extenso de evidencia circunstancial que apuntaba hacia la existencia de una red criminal internacional. Sin embargo, carecía de la evidencia directa necesaria para localizar específicamente a su hijo o para convencer a las autoridades de tomar acción decisiva. La búsqueda había transformado a Jessica de una madre trabajadora en una investigadora amateur con conocimiento especializado sobre tráfico humano. Había sacrificado su estabilidad económica, su salud mental, y muchas de sus relaciones personales en pursuit de la verdad. Su familia y amigos la presionaban constantemente para que siguiera adelante y aceptara la realidad, pero ella se negaba a abandonar a Dylan. Durante este periodo, Jessica también comenzó a utilizar las redes sociales como herramienta de investigación. Creó perfiles en Facebook e Instagram dedicados exclusivamente a la búsqueda de Dylan y a la documentación de casos similares. Aunque estas plataformas le proporcionaron acceso a una audiencia más amplia, también le expusieron a estafadores y personas malintencionadas que se aprovechaban de su desesperación. A finales de 2018, Jessica se encontraba en una encrucijada. Había agotado prácticamente todas las vías de investigación disponibles dentro de El Salvador y había establecido contactos internacionales que confirmaban la existencia de las redes criminales que sospechaba. Sin embargo, Dylan seguía desaparecido, y cada día que pasaba reducía las probabilidades de encontrarlo. Sin saberlo, Jessica estaba a punto de descubrir una pista que cambiaría completamente el curso de su búsqueda y la llevaría por un camino que jamás habría imaginado, conectando su tragedia personal con una red criminal que operaba a miles de kilómetros de distancia, en un país donde Dylan podría estar viviendo bajo una identidad completamente diferente. Después de casi 9 años de búsqueda infructuosa, Jessica había desarrollado una rutina que mantenía viva la esperanza cuando la desesperación amenazaba con consumirla. Cada tarde, al regresar de su trabajo en una pequeña tienda de abarrotes donde había logrado encontrar empleo estable, dedicaba al menos 3 horas a navegar por redes sociales, revisando grupos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas en toda América Latina. Su apartamento de una habitación se había transformado en un centro de operaciones improvisado. Las paredes estaban cubiertas con mapas, fotografías, recortes de periódicos y documentos que había recopilado durante años. Una computadora de segunda mano, adquirida con sus ahorros limitados, ocupaba el centro de una mesa plegable que servía como su escritorio de investigación. Jessica había perfeccionado su metodología de búsqueda digital. Utilizaba palabras clave específicas en español e inglés, revisaba perfiles de familias adoptivas en Estados Unidos y Canadá, y participaba activamente en foros internacionales dedicados a la reunificación familiar. Su dominio básico del inglés, aprendido a través de cursos en línea gratuitos, le había abierto acceso a una red mucho más amplia de información. Esa tarde de marzo, mientras navegaba por un grupo de Facebook llamado Adopted Children Seeking Birth Families, una publicación captó su atención de manera inmediata. La imagen mostraba a un joven de aproximadamente 18 años en lo que parecía ser una ceremonia de graduación de escuela secundaria. El muchacho vestía toga y birrete, sonreía ampliamente, y estaba rodeado por una familia caucásica que evidentemente celebraba su logro académico. La descripción de la publicación había sido escrita por una mujer llamada Sara, quien se identificaba como la madre adoptiva del joven. El texto expresaba orgullo por la graduación de su hijo Alexander y mencionaba que había sido adoptado desde El Salvador cuando tenía 9 años. La familia residía en Phoenix, Arizona, y la publicación había sido compartida múltiples veces por amigos y familiares que felicitaban al graduado. Jessica sintió como si el mundo se hubiera detenido. Los rasgos faciales del joven eran inconfundiblemente familiares, los mismos ojos oscuros y expresivos, la misma forma de la nariz, la misma sonrisa tímida que recordaba perfectamente en Dylan. Aunque había crecido y madurado, las características fundamentales permanecían inalteradas. Su corazón comenzó a latir violentamente mientras tomaba capturas de pantalla de la imagen desde múltiples ángulos. Con manos temblorosas, Jessica comenzó a investigar exhaustivamente el perfil de Sara. La mujer parecía ser una profesional de mediana edad, casada con un hombre llamado David, y vivían en un suburbio próspero de Phoenix. Sus publicaciones mostraban una vida familiar aparentemente normal, vacaciones, celebraciones, actividades deportivas del joven Alexander, y ocasionales fotografías familiares que documentaban su crecimiento a lo largo de los años. Las primeras fotografías de Alexander en el perfil de Sara databan de 2013, aproximadamente un año después de la desaparición de Dylan. En estas imágenes iniciales, el niño aparecía notablemente delgado y con una expresión de timidez extrema que contrastaba dramáticamente con la confianza mostrada en las fotografías más recientes. Las publicaciones de Sara durante ese periodo describían los desafíos de adaptación que Alexander enfrentaba como resultado de su infancia traumática en El Salvador.
Jessica descubrió que Sara había documentado minuciosamente el proceso de adaptación de Alexander a su nueva vida en Estados Unidos. Las publicaciones incluían referencias a sesiones de terapia, clases de inglés intensivo, y los esfuerzos familiares para ayudar al niño a superar su pasado difícil. Aunque estos detalles eran presentados desde la perspectiva de una madre adoptiva amorosa, para Jessica representaban evidencia de que Alexander había llegado a la familia en estado de trauma significativo. La investigación de Jessica reveló información adicional que aumentó su convicción. Alexander había sido adoptado a través de una organización llamada Central American Children's Foundation, que se especializaba en adopciones internacionales desde países de América Central. El sitio web de la organización, aunque profesionalmente diseñado, proporcionaba información limitada sobre sus procedimientos específicos y mantenía un nivel de opacidad que Jessica encontraba sospechoso. Durante las siguientes 72 horas, Jessica no durmió prácticamente nada. Analizó cada fotografía de Alexander disponible en las redes sociales, comparándolas meticulosamente con las fotografías de Dylan que conservaba. Utilizó aplicaciones de reconocimiento facial disponibles públicamente, aunque estas herramientas proporcionaron resultados inconsistentes debido a los cambios naturales del crecimiento. Sin embargo, las similitudes en características faciales específicas eran demasiado numerosas para ser coincidenciales. Jessica también investigó la cronología de la adopción de Alexander. Según la información disponible en las redes sociales de Sara, el proceso de adopción había comenzado en early 2012 y se había completado en agosto de 2012, exactamente el mismo mes en que Dylan había desaparecido. Esta coincidencia temporal eliminó cualquier duda residual en la mente de Jessica sobre la identidad del joven. El descubrimiento planteó un dilema emocional y logístico complejo. Jessica se enfrentaba a la posibilidad de que su hijo estuviera vivo, sano, y viviendo una vida próspera con una familia que aparentemente lo amaba genuinamente. Sin embargo, también se enfrentaba a la realidad de que Dylan había sido víctima de una red criminal que había destruido su familia y alterado permanentemente el curso de su vida. La evidencia sugería que Alexander no tenía conocimiento de su verdadera identidad. Las publicaciones de Sara nunca mencionaban detalles específicos sobre su vida en El Salvador, y las referencias a su pasado eran vagas y centradas en narrativas generales sobre pobreza y abandono. Alexander parecía haber adoptado completamente su nueva identidad y mostraba todas las características de un adolescente americano típico. Participaba en deportes, tenía amigos, y había sido aceptado en una universidad prestigiosa. Jessica se enfrentó a una decisión que la atormentaba profundamente. Contactar directamente a la familia podría resultar en consecuencias devastadoras para Alexander, quien había construido una vida estable y exitosa. Sin embargo, permitir que la situación continuara significaba aceptar que los criminales responsables del secuestro de Dylan habían logrado salirse con la suya completamente. Después de días de deliberación agonizante, Jessica decidió contactar organizaciones internacionales especializadas en casos de tráfico infantil y adopciones ilegales. Su primera llamada fue a la oficina de UNICEF en San Salvador, donde explicó su situación a una trabajadora social llamada Lauren. La respuesta inicial fue de escepticismo comprensible, dado que el caso involucraba alegaciones extraordinarias que requerían evidencia substancial. Lauren proporcionó a Jessica información sobre el protocolo apropiado para reportar casos sospechosos de adopciones ilegales internacionales. El proceso requería documentación extensa, análisis forense de las evidencias disponibles, y coordinación entre múltiples agencias gubernamentales de diferentes países. También advirtió a Jessica sobre las complejidades legales y emocionales involucradas en casos donde niños habían sido criados por familias adoptivas durante periodos prolongados. Jessica también contactó a la oficina local de Interpol, donde su caso fue asignado a un investigador llamado Daniel, quien se especializaba en crímenes transnacionales que involucraban menores. Daniel explicó que casos similares habían surgido en toda América Central durante la década anterior, y que existían redes criminales sofisticadas que utilizaban documentación falsificada para facilitar adopciones ilegales que parecían completamente legítimas. La investigación de Daniel reveló información inquietante sobre la Central American Children's Foundation. La organización había operado entre 2010 y 2015, facilitando más de 300 adopciones internacionales desde El Salvador, Guatemala y Honduras hacia Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, después de 2015, la organización había desaparecido abruptamente, y varios de los funcionarios asociados con ella habían sido investigados por actividades fraudulentas relacionadas con documentación de adopciones. Daniel informó a Jessica que casos recientes habían revelado que algunas de las adopciones facilitadas por esta organización involucraban niños que habían sido separados de sus familias a través de métodos cuestionables. Los investigadores sospechaban que existía una red criminal que operaba mediante el secuestro de niños, la falsificación de documentos que los presentaban como huérfanos, y su posterior colocación con familias adoptivas que no tenían conocimiento del origen ilegal de los menores. Con esta información,
Jessica comprendió que su caso personal formaba parte de una conspiración criminal mucho más amplia que había afectado a cientos de familias en toda la región. La revelación la llenó simultáneamente de esperanza, al confirmar que Dylan estaba vivo, y de horror, al entender la magnitud de la injusticia que había sufrido su familia. Daniel explicó que el siguiente paso requeriría análisis forense de las fotografías de Alexander, comparaciones de ADN si era posible obtener muestras, y coordinación con autoridades estadounidenses para investigar las circunstancias específicas de su adopción. Sin embargo, también advirtió que el proceso sería largo, complicado, y emocionalmente desafiante para todas las partes involucradas. Jessica se encontraba al borde de un descubrimiento que validaría años de búsqueda incansable, pero también la introduciría en un laberinto legal y emocional que amenazaba con ser tan complejo como la pérdida original de su hijo. La verdad que había buscado durante 9 años estaba finalmente al alcance, pero las ramificaciones de esa verdad se extenderían mucho más allá de su reunión personal con Dylan. La investigación coordinada entre Daniel de Interpol y las autoridades estadounidenses se intensificó rápidamente una vez que las evidencias preliminares confirmaron las sospechas de Jessica. El análisis forense de las fotografías de Alexander utilizando tecnología de reconocimiento facial avanzada arrojó una correspondencia del 94.7% con las fotografías infantiles de Dylan, un resultado que los expertos consideraron prácticamente concluyente. El proceso legal para obtener una muestra de ADN de Alexander presentaba desafíos jurisdiccionales complejos. Las autoridades estadounidenses requerían evidencia sustancial antes de autorizar cualquier acción que pudiera disrumpir la vida de un menor que, desde su perspectiva, había sido adoptado legalmente. El caso requería coordinación entre el FBI, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, y múltiples agencias de aplicación de la ley en El Salvador. Durante este periodo, Jessica colaboró intensivamente con los investigadores, proporcionando muestras de ADN, documentos médicos de Dylan, y testimonio detallado sobre las circunstancias de la desaparición. También facilitó acceso a la extensa documentación que había recopilado durante años sobre patrones de desapariciones en la región y sus sospechas sobre redes organizadas de tráfico infantil. La investigación reveló detalles impactantes sobre la operación criminal responsable del caso de Dylan. La Central American Children's Foundation había sido una fachada sofisticada para una red internacional que generaba ganancias millonarias a través del tráfico de menores. La organización mantenía oficinas aparentemente legítimas en San Salvador, Ciudad de Guatemala y Tegucigalpa, staff por profesionales que presentaban credenciales falsificadas pero convincentes. El modus operandi de la red era sistemático y calculado. Los traficantes identificaban niños vulnerables de familias de bajos recursos, especialmente aquellos con supervisión parental limitada debido a circunstancias laborales. Utilizaban una combinación de vigilancia, manipulación social y coordinación con elementos corruptos locales para secuestrar a los menores durante momentos de vulnerabilidad máxima. Una vez capturados, los niños eran transportados a instalaciones clandestinas donde sus identidades eran completamente alteradas. Se les proporcionaban nuevos nombres, nuevas fechas de nacimiento, y historias de vida fabricadas que los presentaban como huérfanos elegibles para adopción internacional. La documentación falsificada era tan sofisticada que pasaba inspecciones oficiales tanto en los países de origen como en los países de destino. El aspecto más perturbador de la operación era su aparente legitimidad. Las familias adoptivas, como Sara y David en Phoenix, creían genuinamente que estaban proporcionando hogares amorosos a niños necesitados. Pagaban honorarios sustanciales, entre 25,000 pesos y 45,000 pesos por adopción, convencidos de que estos costos cubrían procesos legales legítimos y cuidado previo de los menores. Los investigadores descubrieron que la red había operado durante más de una década, facilitando aproximadamente 800 adopciones ilegales hacia Estados Unidos, Canadá y varios países europeos. Los perpetradores habían acumulado ganancias estimadas en más de 30 millones de pesos, utilizando estas riquezas para expandir sus operaciones y corromper funcionarios clave en múltiples jurisdicciones. James Rodríguez, identificado como el líder principal de la organización, era un abogado estadounidense salvadoreño que había establecido una reputación respetable en ambos países antes de fundar la operación criminal. Rodríguez había utilizado su conocimiento legal especializado para crear una infraestructura que parecía completamente legítima desde perspectivas superficiales, pero que facilitaba sistemáticamente el tráfico internacional de menores. La investigación también reveló la existencia de una red de facilitadores locales en El Salvador que identificaban y proporcionaban acceso a víctimas potenciales. Estos individuos, frecuentemente presentándose como trabajadores sociales o representantes de organizaciones benéficas, habían desarrollado listas detalladas de familias vulnerables que eran monitoreadas hasta que surgían oportunidades para actuar. En junio de 2021, Daniel informó a Jessica que las autoridades estadounidenses habían obtenido autorización judicial para contactar a la familia adoptiva de Alexander. Este proceso se manejaría con extrema sensibilidad,
reconociendo que Sara y David eran víctimas de la misma operación criminal que había devastado a Jessica, aunque desde una perspectiva completamente diferente. El contacto inicial con la familia adoptiva de Alexander fue realizado por agentes especializados en crimes contra menores, acompañados por trabajadores sociales y psicólogos. Sara y David respondieron con shock inicial, seguido por cooperación completa una vez que comprendieron las implicaciones de la situación. Los documentos de adopción que habían recibido parecían completamente auténticos, y nunca habían tenido motivos para sospechar irregularidades. Alexander, quien había adoptado completamente su identidad estadounidense y se preparaba para ingresar a la universidad, experimentó una crisis de identidad profunda al enterarse de la verdad sobre su origen. Los psicólogos que trabajaron con él describieron su reacción como comprensiblemente traumática, ya que debía procesar simultáneamente la revelación de que había sido víctima de secuestro y que tenía una madre biológica que había buscado incansablemente reunirse con él. Las pruebas de ADN confirmaron definitivamente que Alexander era Dylan. Los resultados, procesados por laboratorios tanto en Estados Unidos como en El Salvador, mostraron compatibilidad genética completa entre Alexander y Jessica. Esta confirmación científica eliminó cualquier duda residual sobre la identidad del joven y proporcionó la evidencia legal necesaria para proceder con acusaciones criminales formales. La revelación tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá del caso individual de Dylan. Las autoridades identificaron a otras familias adoptivas que podrían haber sido víctimas de la misma red criminal, iniciando un proceso de revisión que abarcaba cientos de adopciones que habían ocurrido durante el periodo de operación de la organización. Rodríguez y varios de sus cómplices fueron arrestados en operaciones coordinadas en múltiples países. Los cargos incluían tráfico internacional de menores, fraude de adopción, falsificación de documentos oficiales y lavado de dinero. La evidencia recopilada durante la investigación era tan extensa que los fiscales expresaron confianza en obtener condenas significativas. Sin embargo, el aspecto más complejo del caso era determinar el futuro de Alexander y su relación tanto con Jessica como con la familia que lo había criado durante 9 años. Los expertos legales explicaron que no existía precedente claro para situaciones donde menores víctimas de tráfico habían desarrollado vínculos familiares profundos con familias adoptivas que habían actuado de buena fe. Alexander expresó deseos conflictivos sobre su identidad y futuro. Aunque reconocía intelectualmente que Jessica era su madre biológica y que había sido víctima de un crimen terrible, también sentía lealtad profunda hacia Sara y David, quienes habían sido los únicos padres que recordaba conscientemente. Esta situación ejemplificaba las complejidades emocionales que resultaban de crímenes que separaban familias durante periodos prolongados. Jessica, por su parte, luchaba con emociones contradictorias. Experimentaba alivio inmenso al confirmar que Dylan estaba vivo y había recibido cuidado amoroso, pero también resentimiento hacia el sistema que había permitido que los criminales se salieran con la suya durante tanto tiempo. Su mayor preocupación era establecer una relación con su hijo que respetara su desarrollo psicológico y sus vínculos existentes. Los trabajadores sociales recomendaron un proceso de reunificación gradual que permitiera a Alexander explorar su identidad salvadoreña mientras mantenía conexiones con la familia que había sido su soporte emocional durante años. Este proceso incluiría sesiones de terapia familiar, visitas supervisadas y educación cultural que le ayudaría a integrar ambos aspectos de su identidad. A medida que el caso avanzaba hacia los tribunales, quedó claro que las ramificaciones se extenderían por años. La investigación había expuesto una red criminal que había operado con impunidad durante más de una década, afectando a cientos de familias en múltiples continentes. Las víctimas incluían no solo los niños secuestrados y sus familias biológicas, sino también a las familias adoptivas que habían sido engañadas sobre las circunstancias de las adopciones. El caso de Dylan había evolucionado de una búsqueda personal desesperada hacia un testimonio de la persistencia materna y una exposición de injusticias sistemáticas que requerían reformas fundamentales en los sistemas internacionales de adopción. Jessica había logrado encontrar a su hijo, pero había descubierto una verdad que era simultáneamente esperanzadora y devastadora, prometiendo justicia pero también revelando la magnitud del daño que no podía ser completamente reparado. El primer encuentro entre Jessica y Alexander había sido cuidadosamente orquestado por un equipo de psicólogos especializados en reunificación familiar después de traumas prolongados. El encuentro se programó para realizarse en un centro de terapia familiar neutral en Phoenix, con la presencia de Sara y David para proporcionar apoyo emocional a Alexander durante lo que todos reconocían sería una experiencia profundamente perturbadora. Jessica había viajado a Phoenix con una mezcla de anticipación y terror que había dominado sus emociones durante semanas. Después de 9 años de búsqueda incansable, estaba a punto de reunirse con su hijo, quien ahora era un joven adulto que no tenía recuerdos conscientes de ella o de su vida en El Salvador. La preparación psicológica para este momento había sido intensa, ya que Jessica debía aceptar que el niño que había perdido ya no existía, y que Alexander era una persona completamente diferente moldeada por experiencias que ella no había compartido.
El encuentro inicial duró apenas 30 minutos. Alexander mostró una cortesía educada pero distante, claramente luchando con emociones que no podía procesar completamente. Jessica, por su parte, experimentó una turbulencia emocional que incluía alegría al confirmar que su hijo estaba vivo y saludable, dolor por los años perdidos, y ansiedad sobre la posibilidad de desarrollar una relación significativa con alguien que era esencialmente un extraño. Durante las sesiones de terapia que siguieron, emergieron detalles sobre la experiencia de Alexander que proporcionaron contexto crucial para entender el impacto del secuestro. Aunque Alexander no recordaba específicamente los eventos de su captura, había experimentado pesadillas recurrentes durante años que los terapeutas ahora interpretaban como manifestaciones traumáticas de los eventos reprimidos. Sus primeros años en Phoenix habían estado marcados por ansiedad severa, problemas de abandono, y dificultades para formar vínculos emocionales profundos. Sarah y David proporcionaron testimonios detallados sobre los desafíos que Alexander había enfrentado durante su adaptación a la vida en Estados Unidos. Había llegado a su hogar en un estado de trauma severo, prácticamente mudo, y requería cuidado médico para desnutrición y problemas de salud que sugerían negligencia prolongada antes de su adopción. Los años de terapia que habían proporcionado habían ayudado a Alexander a superar estos traumas, pero las cicatrices emocionales permanecían evidentes para aquellos que sabían qué buscar. Mientras tanto, en El Salvador, los juicios contra James Rodríguez y sus cómplices habían comenzado, atrayendo atención mediática internacional significativa. Los fiscales presentaron evidencia exhaustiva que documentaba más de una década de operaciones criminales que habían afectado a familias en múltiples países. Los testimonios de víctimas, incluyendo el de Jessica, proporcionaron contexto humano devastador para lo que de otra manera podrían haber sido considerados simplemente crímenes financieros. Rodríguez había contratado a un equipo legal formidable que argumentaba que su cliente había operado dentro de marcos legales existentes y que cualquier irregularidad había sido resultado de fallas sistemáticas en los procesos de adopción internacional rather than intención criminal deliberada. Sin embargo, la evidencia presentada por los fiscales incluía grabaciones, documentos financieros y testimonios de ex empleados que contradecían categóricamente estas afirmaciones. Uno de los aspectos más impactantes del juicio fue la revelación de la escala completa de la operación. Los investigadores habían identificado más de 1.200 casos sospechosos de adopciones que potencialmente involucraban documentación fraudulenta o circunstancias cuestionables. Estas adopciones se habían distribuido a lo largo de 15 años y habían generado ganancias que los fiscales estimaban en más de 50 millones de pesos. El testimonio de Angela, la ex empleada que Jessica había contactado años antes, proporcionó evidencia crucial sobre las operaciones internas de la red. Angela describió cómo la organización había desarrollado perfiles detallados de familias vulnerables, estudiando sus rutinas diarias, sus circunstancias económicas, e identificando momentos óptimos para executing secuestros que minimizarían las posibilidades de detección inmediata. Durante el proceso judicial, también emergieron detalles sobre la corrupción sistemática que había permitido que la red operara con impunidad durante tanto tiempo. Funcionarios gubernamentales en múltiples niveles habían recibido sobornos para acelerar procesos de documentación, ignorar irregularidades obvias y desviar investigaciones que podrían haber expuesto la operación años antes. Alexander había decidido testificar en los juicios, a pesar de las objeciones de algunos miembros de su equipo terapéutico que temían que la experiencia pudiera ser retraumatizante. Su testimonio fue particularmente poderoso porque proporcionó la perspectiva de una víctima que había sobrevivido y prosperado, pero que también había pagado un precio emocional significativo por experiencias que no recordaba conscientemente. Durante su testimonio, Alexander describió los efectos a largo plazo del trauma que había experimentado, dificultades para confiar en autoridades, ansiedad sobre el abandono, y una sensación persistente de no pertenecer completamente a ningún lugar. Aunque había desarrollado amor genuino por Sarah y David, siempre había sentido que había algo fundamental sobre su identidad que no comprendía completamente. El proceso de reunificación entre Jessica y Alexander había progresado gradualmente durante los meses del juicio. Habían comenzado a reunirse semanalmente, inicialmente con supervisión terapéutica, y posteriormente de manera más informal. Jessica había comenzado a enseñar a Alexander sobre su cultura salvadoreña, incluyendo el idioma español que había perdido completamente, tradiciones familiares, y historias sobre su infancia temprana que él no recordaba. Uno de los momentos más emotivos en su relación desarrollada fue cuando Jessica le mostró a Alexander el cuaderno que había mantenido durante años de su búsqueda. El cuaderno contenía fotografías, recortes de periódicos, mapas, y documentación de cada paso que había tomado para encontrarlo. Alexander se había conmovido profundamente al comprender la extensión de los esfuerzos de Jessica y había comenzado a referirse a ella como su primera madre, distinguiéndola de Sarah, quien seguía siendo su mamá americana. Sin embargo, la reunificación también presentaba desafíos emocionales complejos.
Alexander luchaba con sentimientos de culpa sobre el sufrimiento que Jessica había experimentado, ansiedad sobre sus expectations para su relación, y confusión sobre cómo integrar su identidad salvadoreña redescubierta con la vida americana que había construido. Estos conflictos requerían terapia continua y paciencia de parte de todas las familias involucradas. Sara y David habían demostrado una gracia notable al navegar la situación. Aunque inicialmente habían experimentado temores sobre perder a Alexander, habían llegado a comprender que su relación con él no dependía de exclusividad sino de los vínculos genuinos que habían desarrollado durante años de cuidado amoroso. Habían comenzado a desarrollar una amistad con Jessica y habían expresado interés en aprender sobre la cultura salvadoreña para apoyar mejor la exploración identitaria de Alexander. A medida que el año concluyó, los juicios se acercaban a su conclusión. Los fiscales habían presentado un caso exhaustivo que documentaba la extensión de la red criminal y su impacto devastador en cientos de familias. Las defensas habían argumentado circunstancias atenuantes y habían cuestionado algunos aspectos de la evidencia, pero la abrumadora cantidad de testimonios y documentación hacía improbable que los acusados evitaran condenas significativas. Para Jessica, el año había representado la culminación de casi una década de búsqueda, pero también el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Había recuperado a su hijo, pero en una forma que requería redefinir completamente sus expectations sobre maternidad, familia y justicia. La experiencia había transformado su comprensión de la resiliencia humana y había proporcionado un sentido de propósito que se extendía más allá de su situación personal. El caso había también revelado la existencia de víctimas adicionales cuyas historias estaban apenas comenzando a emerger, sugiriendo que las ramificaciones de la red criminal se extenderían mucho más allá de las condenas que estaban a punto de ser pronunciadas. El veredicto final llegó en una mañana fría de enero en San Salvador, después de deliberaciones que se extendieron durante 5 días. James Rodríguez fue declarado culpable de todos los cargos relacionados con tráfico internacional de menores, fraude de adopción, falsificación de documentos y lavado de dinero. La sentencia de 45 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional reflejaba la gravedad de los crímenes y el impacto devastador que habían tenido en cientos de familias a lo largo de más de una década. Sus cómplices principales recibieron sentencias que variaron entre 15 y 30 años, dependiendo de su nivel de participación en la red criminal. Los facilitadores locales en El Salvador, Guatemala y Honduras fueron procesados en sus respectivos países, resultando en condenas adicionales que desmantelaron completamente la infraestructura operacional de la organización. Jessica había viajado a San Salvador para estar presente durante el pronunciamiento de las sentencias. Su presencia en la sala del tribunal representaba no solo su búsqueda personal de justicia, sino también la voz de todas las madres que habían perdido hijos bajo circunstancias similares. Cuando el juez pronunció la sentencia de Rodríguez, Jessica experimentó una mezcla compleja de satisfacción, alivio y tristeza por los años perdidos que ninguna condena podría restaurar. El proceso judicial había revelado que la red había afectado a un total de 1.847 niños a lo largo de 15 años de operación. De estos casos, 312 habían resultado en reunificaciones exitosas como la de Jessica y Alexander, mientras que 156 casos permanecían bajo investigación activa. Trágicamente, 89 de los niños secuestrados habían fallecido durante el periodo de tráfico, víctimas de negligencia médica, accidentes o violencia. Los casos restantes involucraban víctimas que habían alcanzado la edad adulta y habían elegido mantener sus identidades adoptivas, o situaciones donde la documentación había sido destruida, haciendo imposible la identificación. Para Alexander, el final de los juicios marcó el comienzo de un periodo de reconstrucción personal. Había decidido posponer su ingreso a la universidad por un año para dedicar tiempo a explorar su identidad salvadoreña y a desarrollar una relación más profunda con Jessica. Esta decisión había sido apoyada tanto por Sara y David como por sus terapeutas, quienes reconocían la importancia de permitir que procesara completamente las revelaciones sobre su origen. Alexander había comenzado a aprender español de manera intensiva, trabajando con tutores que le ayudaban no solo con el idioma sino también con aspectos culturales de El Salvador que había perdido durante sus años formativos. Había expresado interés en visitar el país de su nacimiento, aunque los terapeutas recomendaron esperar hasta que hubiera desarrollado herramientas emocionales más sólidas para manejar lo que sería inevitablemente una experiencia traumática. Jessica había tomado la decisión de permanecer temporalmente en Phoenix para estar cerca de Alexander durante su proceso de redescubrimiento identitario. Había encontrado trabajo en la comunidad salvadoreña local, utilizando su experiencia en búsqueda de personas desaparecidas para ayudar a otras familias que enfrentaban situaciones similares. Este trabajo le proporcionaba un sentido de propósito que se extendía más allá de su caso personal y le permitía transformar su dolor en una fuerza positiva para otros. La relación entre Jessica, Alexander, Sara y David había evolucionado hacia lo que los terapeutas describían como una familia extendida no tradicional. Aunque la situación era emocionalmente compleja,
Todas las partes habían desarrollado respeto mutuo y comprensión de que el bienestar de Alexander dependía de la cooperación entre las dos familias que lo amaban desde perspectivas diferentes. Alexander había comenzado a referirse a sí mismo usando ambos nombres, Dylan Alexander, reconociendo tanto su identidad original como la persona que había llegado a ser durante sus años en Estados Unidos. Esta integración de identidades representaba un progreso significativo en su proceso de sanación psicológica y su aceptación de un pasado que no podía cambiar pero que ahora podía comprender. Durante los meses que siguieron a las sentencias, emergieron historias adicionales de otras víctimas de la red que habían sido reunificadas con sus familias biológicas. Estas reunificaciones variaban enormemente en sus resultados. Algunas habían sido exitosas y habían resultado en relaciones familiares restauradas, mientras que otras habían sido emocionalmente devastadoras para todas las partes involucradas. La experiencia había demostrado que no existía una solución universal para las tragedias causadas por el tráfico infantil y que cada caso requería enfoques individualizados y sensibles. Un año después de su reunificación, Jessica y Alexander habían desarrollado una rutina que incluía comidas regulares juntos, conversaciones sobre la historia familiar de Jessica, y actividades que les permitían conocerse como las personas que eran en el presente. Rather than intentar recrear la relación madre-hijo que había sido interrumpida. Alexander había comenzado a llamar a Jessica por su nombre rather than mamá, pero con un tono de afecto y respeto que indicaba una conexión emocional genuina. Alexander también había comenzado a establecer contacto con familiares salvadoreños que Jessica había mantenido a lo largo de los años. Estos encuentros le proporcionaron una comprensión más amplia de su herencia cultural y le ayudaron a desarrollar un sentido de pertenencia a una comunidad que se extendía más allá de sus experiencias inmediatas. En junio de 2022, Alexander tomó la decisión de cambiar legalmente su nombre a Dylan Alexander Rodríguez Martínez, combinando su nombre original con el apellido de Sara y David y el apellido materno de Jessica. Esta decisión simbolizaba su aceptación de todas las facetas de su identidad y su compromiso de honrar tanto a las familias que lo habían perdido como a la familia que lo había criado. La decisión de Alexander de eventualmente estudiar trabajo social y especializarse en reunificación familiar representaba una transformación de su trauma personal en una vocación que podría ayudar a otros niños y familias que enfrentaran separaciones similares. Sus experiencias únicas como víctima que había sobrevivido y prosperado le proporcionarían perspectivas valiosas en este campo. Para Jessica, el periodo posterior a la reunificación había requerido una redefinición completa de su identidad personal. Durante 9 años, había sido definida primarily por su búsqueda de Dylan, y ahora debía aprender a existir como una persona completa cuya vida se extendía más allá de esa búsqueda. El proceso había sido desafiante, pero había resultado en un crecimiento personal que la había fortalecido de maneras que no había anticipado. La experiencia había también demostrado la importancia de la persistencia maternal en casos de niños desaparecidos. Jessica había rechazado aceptar las explicaciones oficiales que no la satisfacían y había continuado buscando respuestas cuando otros habían abandonado la esperanza. Su determinación había sido crucial no solo para encontrar a Dylan, sino también para exponer una red criminal que de otra manera podría haber continuado operando. A medida que la historia de Jessica y Alexander comenzó a recibir atención mediática, se convirtió en un símbolo de esperanza para otras familias que enfrentaban tragedias similares. Sin embargo, ambos habían elegido mantener gran parte de su proceso de reunificación privado, reconociendo que la sanación requería espacio y tiempo lejos del escrutinio público. El caso había demostrado tanto la vulnerabilidad de las familias pobres ante redes criminales sofisticadas como la resiliencia extraordinaria del amor familiar que puede sobrevivir años de separación y trauma. Para Jessica y Alexander, el futuro permanecía incierto en muchos aspectos, pero estaban construyendo una relación basada en aceptación mutua, respeto, y la comprensión de que las familias pueden tomar formas no tradicionales y aún así proporcionar amor, apoyo y pertenencia. La justicia había sido servida en los tribunales, pero la verdadera victoria residía en la reunión de una madre y su hijo, y en su capacidad de crear algo nuevo y hermoso a partir de una tragedia que había amenazado con destruir sus vidas para siempre.